Empezamos el martes pasado una serie que se llama La Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Hay tanta confusión acerca de eso. Nosotros mismos, siendo hijos de Dios y siendo parte de esa iglesia, tenemos tantas dificultades en comprender lo que esto significa, que el Señor nos ha puesto a estudiar y a compartir esto. Quisiera que hoy nosotros leyéramos varios versículos yendo al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y vamos a leer un primer bloque, Juan 14, empezando con versículo 16 hasta 18, y luego de ese mismo capítulo, el versículo 26. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Vamos al capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ahora pasamos al capítulo 16 y vamos a leer versículos 7, 13 a 15. Versículos 7 y 13 a 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. De nuevo, ahí mismo, 13 a 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre, esta noche te damos muchas gracias, porque esta es una oportunidad preciosa que tú nos regalas. Cada tiempo que tú nos permites estar en tu casa, junto a tus hijos, como hermanos, como iglesia, estamos recibiendo la bendición de tu presencia, porque nos hemos reunido en tu nombre y lo hacemos de corazón. Estamos recibiendo la bendición de ser edificados. Y la bendición, Señor, no solo de recibir de ti, sino de darte, de expresarte nuestra gratitud, porque eres bueno, eres fiel, eres glorioso, eres maravilloso. Te has revelado a nuestras vidas, nos has sacado del pozo, de la trampa, de las tinieblas, y nos has traído a tu Hijo, nos has traído a tu salvación. Te damos gracias en este momento, Señor, porque sabemos que si te pedimos que tú hoy nos des un corazón sensible, tú lo vas a hacer. Y lo queremos, Señor, porque este corazón necesita ser alimentado por ti, ser recreado en ti, ser refrescado por ti. Oramos para que ese sea nuestro deseo. Derrumba, Señor, quita toda barrera que se interponga, que se levante entre lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y lo que nosotros estamos sintiendo o pensando. Hemos llegado con diferentes situaciones y en diferentes condiciones. Tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. Mas hoy, Señor, en el nombre de Jesús, me uno a mis hermanos para suplicarte que tú nos des corazón hambriento de Dios, un alma sedienta de tu llenura, de tu plenitud, del poder de tu Espíritu, de la gracia de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Amén, amén. Juan, el discípulo del Señor, discípulo y apóstol, el escritor del Evangelio de San Juan, nos narra, y él es el único que lo hace de los 4 evangelistas, los 4 evangelios mejor dicho, el único que nos narra una visita que tuvo Jesús una noche, la visita de un hombre llamado Nicodemo, un hombre que era considerado en ese momento en el pueblo de Israel como un hombre, un maestro de los principales, un hombre destacado en su enseñanza. Este hombre tenía curiosidad, tenía inquietudes,
Él y otros habían comentado que no era posible que un hombre hiciera las señales que Jesús estaba haciendo si Dios no estuviera con él. Así que él se acercó de noche, lo visitó, y esa noche él recibió una de las revelaciones más impresionantes que él había tenido o que había recibido, y es que Cristo le dijo que para ver y entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Este hombre no esperaba eso, este hombre empezó a patinar en sus conceptos, le dijo a Cristo, pero ¿cómo es posible que una persona vieja pueda entrar otra vez en el vientre de su madre? Él no entendía que el Señor le estaba hablando de un nacimiento espiritual. ¿Por qué estamos tomando esto en primer lugar? Para tratar hoy el tema del Espíritu Santo en la iglesia, el Espíritu Santo en ti y en mí, en los que somos hijos de Dios. Porque Cristo enseñó desde el principio que el que no nace de nuevo, no puede, el que no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. No puede ser participante de ese pueblo que Dios ha venido a rescatar y que solo es necesario creerle a Él para entonces tener esa vida eterna. Y nacer de nuevo, mis hermanos, no es una operación carnal. No es algo que ocurre porque la voluntad humana, el ser humano se ponga de acuerdo. Nacer de nuevo es una operación espiritual. Es Dios que desciende por medio del Espíritu. El Espíritu hace una operación invisible. Usted y yo, cuando nacemos de nuevo, no sabemos lo que está pasando en nuestro interior. Solo conocemos la promesa que Dios ha dado, lo que Él dice en su palabra, lo que Él promete. Y nos hemos dado cuenta, los que hemos nacido de nuevo, los que le hemos entregado nuestras vidas al Señor, que es una operación invisible, pero una operación real. Dios empieza a cambiar nuestras vidas, empieza a cambiar nuestra manera de pensar. El Espíritu Santo no nos permite seguir siendo iguales, nos inquieta, nos confronta, nos enseña que hay otra manera de vivir. Y eso es una operación invisible, repito, real totalmente, porque el Espíritu de Dios no se ve, usted no lo puede palpar, pero usted sabe que Él está operando aunque haya silencio. Usted sabe que Él está trabajando con su conciencia, con su voluntad, con su mente, con todo lo que es nuestro ser interior, aunque no lo veamos. Y un día nos damos cuenta, pero ya yo no pienso igual, pero ya yo no soy igual, pero ya yo no quiero las mismas cosas. Ese es el Espíritu de Dios operando en nuestro interior. Entonces el Señor dijo que el inicio, la entrada al reino de los cielos tiene que ocurrir por ese nuevo nacimiento. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche recordamos el día que le entregamos al Señor Jesús nuestras vidas? Si usted no lo recuerda, pídele al Espíritu que se lo acuerde. Porque esa es una fecha que marca un antes y un después en nuestra historia. Es antes de nacer y después de nacer. Dios pone allí una división. Y esa división es para que nos demos cuenta que lo que éramos antes y como vivíamos antes ya no es igual. Él ha venido a nuestras vidas. Ese ingreso y ese derecho nos lo da el Espíritu de Dios. Por lo tanto, es necesario que Cristo, recordemos que Cristo nos dice que para ser hijos de Dios es necesario que el Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo. El pecado, mis hermanos, nos quitó la capacidad, nos arrebató la capacidad de poder conocer a Dios. Quiero detenerme aquí un poquito porque es necesario resaltar estas cosas. Cuando Adán y Eva pecaron, antes de pecar, tenían la bendición de que Dios los visitaba, hablaba con ellos. Dios hizo al hombre, a sus criaturas, para tener un contacto especial, directo. Imagínese lo que es tener la visita de Dios. Que Dios te hable, que tú oigas su voz, que tú veas su mano, que Él te revele sus misterios. Eso era lo que ellos vivían continuamente. Pero cuando decidieron pecar, se quedaron sin conocimiento de Dios. A usted y a mí para nosotros es muy difícil, antes de venir a Cristo, tener un concepto claro de quién es Dios. Nosotros no sabemos quién es Dios. Se cortó nuestra comunicación, tenemos impedimento para poder comprender quién es Dios, su amor, su grandeza, su manera de ser, su soberanía, su reino, su gloria. Y es por medio del Espíritu Santo, es a través de ese nuevo nacimiento que Dios empieza a traer a nuestras vidas conocimiento de Él.
En la medida que usted y yo nos acercamos al Señor, en la medida en que empezamos a conocerlo y obedecerlo, ese conocimiento de Dios se hace amplio, va creciendo en nuestras vidas. Y ya no tenemos un conocimiento errático, incompleto, sino que Dios va siendo cada vez más real. Y el Espíritu Santo se encarga de esto. Es el Espíritu de Dios que va trayéndonos a ese contacto. Empezamos a oír con más claridad la voz de Dios. Empezamos a identificar que no es mi voz, no soy yo que estoy hablando, no es mi corazón, es Dios que me está hablando. Empezamos a tener esos encuentros preciosos que vienen a través del Espíritu de Dios. Entonces, cuando Cristo es entregado, nos es revelado, viene a la tierra, viene con ese plan. Yo quiero que en esta noche veamos 4 partes de ese plan para llegar entonces a las lecturas que hemos leído. El plan de salvación es infinito, es eterno, es glorioso. Pero Dios nos permite ver algunas de esas cosas, esas que podemos entender, esas, mejor dicho, que Él nos hace entender. Dentro de ese plan, lo primero era que por medio de la presencia física del Señor en la tierra, nosotros pudiéramos conocer a Dios. Dios se da a conocer por medio de su Hijo. Cristo viene físicamente a la tierra, nace de una mujer, dice Dios, para que Él, siendo un hombre como nosotros, resistiera, estuviera expuesto a tentaciones y resistiera las tentaciones, partiendo de que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Por lo tanto, si usted se va a Juan 12:45, creo que está proyectado ahí, Cristo dice, y el que me ve, está hablando de verlo físicamente, ve al que me envió. ¿Por qué Cristo dice, el que me ve al que me envió? Porque las obras que Él hacía, las palabras que decía, el testimonio que daba con su vida estaba reflejando a Dios. Cristo muestra cada obra de poder, cada cosa que hace, cada milagro, cada señal, está simplemente reflejando lo que Dios hace. Cuando Cristo dice en Juan 14:8, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, está diciendo, Dios es invisible. Dios no se ve, Dios es espíritu, dice Cristo en Juan capítulo 4. Usted y yo no podemos ver a Dios, pero usted y yo podemos sentir la presencia de Dios. Y en la medida en que el corazón se habla, esa presencia se hace más fuerte, más evidente, más real en nuestras vidas. Ahora, Cristo dice, cuando tú me estás mirando físicamente aquí en la tierra, tú estás mirando a Dios actuando. Tú estás mirando el amor de Dios que se ha derramado para tocarte. Tú estás mirando el poder de Dios por medio de sus milagros. Tú estás oyendo la voz de Dios por medio de mis enseñanzas. Por eso, para conocer a Dios, tenemos que empezar por Jesucristo. No es posible hacerlo al revés. Porque Cristo es la persona que Dios envía a la tierra para que tú y yo, como seres humanos, lo conozcamos. En la segunda parte del plan, Juan 13:1, en ese plan de Dios era necesario que Cristo volviera a su gloria. Cristo vino a hacer algo, su misión en la tierra. Mientras estuvo en la tierra, lo que se llama su ministerio, su servicio, Cristo estuvo enseñando las palabras de Dios, las obras de Dios, el poder de Dios, la pureza de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, la eficacia de Dios, la misericordia de Dios, cada día de su vida. Pero cuando terminó su obra, y su obra termina en la cruz y resucitando de entre los muertos, ese punto final tiene Cristo, y le fue enseñando a sus discípulos eso, que era necesario que cuando esto terminara, su misión en la tierra, Él regresara a su gloria. Cristo no vino, el plan de Dios no es que Cristo viniera y se quedara, porque Él vino a morir y resucitar, regresar a su reino y entrar a este tercer punto que es sumamente importante. Quiero decirles, hermanos, Juan 13:1, Cristo está empezando la cena, la última noche que va a estar con sus discípulos y la última noche de su ministerio. Y él dice allí, Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Fíjese ahora lo que dice. Para que pasase de este mundo al Padre. Él iba a terminar, él tenía que regresar. En Juan, ese mismo 13, versículo 3 dice, sabiendo Jesús, una vez más sabiendo Jesús, está en gerundio, Cristo está consciente, dice, sabiendo Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía.
sumamente importante. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que saber la procedencia de Cristo. Usted tiene que saber de dónde viene. Y su procedencia es inconfundible porque Él viene de parte de Dios a traernos el regalo de Dios. Él se encarna para morir y enseñarnos que el amor de Dios es amor sacrificial. Él se da, Él se entrega. Porque así es que es Dios. Dios nos muestra su amor. Dios no nos habla de un amor utópico, filosófico. Dios nos habla de un amor real. Y entonces Cristo viene, se da, pero cuando Él termina su tarea, Él tiene que regresar. Y entonces, tercera parte del plan. Dios quería que el hombre aceptara, escuche bien, la salvación por medio de la fe. Cristo se fue. Cristo no está en la tierra. Cristo es visible. Dice la Biblia que Él está en el cielo y Él sigue teniendo, el Cordero tiene la misma forma que estaba en la tierra. Él es un hombre. Cristo no, el Verbo se hizo carne y cuando regresó, sigue siendo el Verbo, pero es un hombre. Es decir, yo quiero que esto quede muy claro en nuestras vidas. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre como ser humano, es divino, pero es el hombre que vino. Sus heridas, dice, la marca de sus heridas están en su cuerpo todavía. Es el testimonio eterno de su amor por ti y por mí. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque para nosotros los humanos hubiera sido pero muy bueno que Cristo se quedara en la tierra. Y nos dijeran, Cristo ahora está en Chicago. Y arrancamos un avión para allá para ver a Cristo. Pero el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que por la fe, tú y yo reconozcamos que Él vino, que Él vivió, que dejó testimonio de vida, que murió y resucitó. Y que nosotros creamos que ese darse de Dios a través de su Hijo es para que tú y yo creamos y tengamos salvación eterna. El plan de Dios es plan de fe. Cristo, lo repito una otra vez. Déjeme ponerle un ejemplo. Está Cristo en la cruz. ¿Y qué es la tentación que el enemigo le hace en ese momento? Le voceaban sus enemigos. Si eres hijo de Dios, demuéstralo. Desciende de la cruz y vamos a creer en ti. Pero unos días antes, solo unos días antes, Cristo le había dicho a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Usted y yo no vamos a ver la gloria de Dios a menos que creamos. Eso es ley espiritual. El primer paso se llama fe. Cristo viene a la tierra visible, ubicable, y Él está en el cielo, visible y ubicable, pero usted y yo tenemos que creer que Él hizo eso, que Él estuvo aquí. Y por creer, entonces entra la cuarta parte del plan. Cristo visible era identificable por Capernaum, por las ciudades por donde andaba, estaba en Gadara, pero ahora tú y yo no tenemos a ese Cristo visible en la tierra. Sin embargo, Él ha dicho que Él iba a estar con nosotros todos los días. Con aquellos que le creemos, Él aseguró que estaría todos los días hasta el fin, que no nos dejaría solos jamás. ¿Cómo lo hace si Él no está presente? Ahí viene el cuarto plan, la cuarta parte del plan de Dios. Dios dejó la presencia del Espíritu Santo, que es invisible, dentro de nuestras vidas. Y entonces ahí nos vamos a la primera porción que leímos, Juan 14, 16. Escuche esto. Y yo, está hablando Cristo, yo rogaré al Padre y os dará, esto es muy importante, otro consolador, para que esté algunas veces con ustedes, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. Pero vosotros, estoy leyendo parte del versículo, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mire la promesa que el Señor hace. La promesa es una promesa increíble. Porque en esa promesa Él asegura que su intercesión por nosotros es segura. Y yo rogaré al Padre. El Padre está en los cielos. Él regresó a su gloria. Pero Él está diciendo, yo rogaré al Padre. Y mi oración, dice el Señor, mi intercesión es esta. Que Él os dé y Él os dará. Por favor, trate conmigo. El Señor me permita hacerlo como el Señor me lo enseñó. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Cristo está diciendo, lo que yo le diga al Padre, lo que yo le pida al Padre, por ustedes, Él lo va a hacer. Yo no sé si nosotros nos emocionamos con eso.
si entendemos la grandeza de eso, que el Señor Jesús ore y diga, yo voy a orar y Él os dará. ¿Y por qué el Padre le regala al Hijo? Porque el Hijo hizo su voluntad. Y nos está enseñando que si tú y yo como pueblo de Dios oramos pidiendo a Dios que sea hecha su voluntad, Dios va a hacerla porque estamos pidiendo lo que Él desea, no nuestros deseos. Esa es una de las cosas que la iglesia tiene que aprender, que tú y yo tenemos que aprender. Tenemos que pedir lo que Dios desea, no lo que a nosotros nos parece. Y muchas veces nosotros queremos reformatear la iglesia de Dios. Es uno de nuestros grandes pecados, querer que la iglesia sea lo que nosotros queremos. No, la iglesia no es lo que tú y yo queramos. Porque la iglesia, dije el martes pasado, es la reunión de los hijos de Dios. Eso es la iglesia. La iglesia no es un templo, no es un edificio. Es un organismo vivo. Tiene vida, se lo ha dado el Espíritu de Dios a la iglesia. Y esa iglesia tiene que hacer la voluntad de Dios, tiene que caminar conforme al deseo de Dios. Nosotros estamos tan desfigurados que creemos que la costumbre, el pensamiento, el dogma, las creencias de una denominación es la iglesia. No, mis hermanos. La iglesia es cada salvado por la sangre de Cristo, reunido por Él a través de los tiempos y a través del mundo. Esa es la iglesia, pero esa iglesia en su unidad tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Para eso nos lo dejó el Señor. Su presencia no es física, es espiritual, está en ti, en mí. Él dijo, y yo rogaré al Padre, Él os dará, escuche bien, otro consolador. Otro consolador quiere decir que es otro que no es Cristo. Por lo tanto, mientras Él estuvo en la tierra, una de sus funciones fue ser el consolador de sus discípulos, de todo el que le creía. Ahora Él está diciendo, yo les voy a dejar otro consolador. Y ese consolador es para que esté con ustedes para siempre. ¿Cómo que usted siendo cristiano se siente solo? ¿Cómo que usted como cristiano vive en soledad? No puede ser. Porque el Espíritu de Dios está con nosotros todos los días. Porque el poder de Dios está en nuestras vidas. Por lo tanto, no, si la soledad está, algo ha fallado en nosotros. No es el Espíritu Santo, esa es su promesa y Él lo va a hacer. Y pueden venir esas oleadas, vienen, pero usted no las tiene que recibir, no las tiene que creer. Si me siento solo o sola, Dios está conmigo. ¿Y qué más grande compañía y más perfecta compañía que la presencia de Dios? Dígame si hay un ser humano que lo pueda hacer. No. Entonces Él está diciendo, puede faltarte en la tierra esto y aquello, pero la presencia mía va a estar contigo. Y eso hay que apreciarlo, hay que valorarlo. Eso hay que darle gracias a Dios todos los días. Tú estás conmigo. El omnipotente es mi sombra a mi mano derecha. No me fatigará el sol, la luna no me hará daño, como dice el salmista, porque tú estás conmigo. Y si Dios es con nosotros, ¿usted sabe quién es contra nosotros? Nosotros mismos. Somos nosotros. Somos nosotros los que fallamos, los que dejamos de creer, los que no nos acercamos al Señor con la intensidad que Él dice para poder ser llenados, restaurados y refrescados. Me paro un poquito en la palabra consolador, porque eso es lo que el Espíritu va a hacer todos los días. Escuche bien. La palabra en el griego, que se traduce como consolador, es paracletos. Paracletos significaba, en ese tiempo, una persona que venía para estar al lado de ese otro que necesitaba en ese momento ayuda, consolación, fortaleza, de ese otro que necesitaba ser defendido. Se usaba mucho en las cortes de justicia y se le llamaba paracletos al abogado que defendía la causa justa. Se le llamaba paracletos al oficial que ayudaba dentro de la corte al juez. Esa persona que se identificaba con el que sufría para llevar a esa persona, sacarlo por medio de la consolación y la defensa, el sentido de protección de cómo estaba. En el sentido más amplio, la palabra paracletos significa socorro y consolación. Cuando Cristo está diciendo, yo les voy a pedir al Padre y Él les va a dar otro consolador, está diciendo, les va a enviar ayuda oportuna, socorro eficiente. Ustedes van a tener siempre al poder de Dios trabajando en sus vidas
para que sus vidas puedan percibir y sepan que el poder del Señor está para ayudar, para consolar, para restaurar, para rescatarnos de nuestras propias debilidades. Cuando el Señor pidió eso y aseguró antes de ir al cielo que eso vendría, es porque está diciendo, nunca dudes de mi presencia en tu vida. Nunca digas, yo creo que el Señor se olvidó de mí. Es que lo que me está pasando no puede ser que Dios lo sepa. No, Dios lo sabe. Lo que pasa es que Dios no trabaja para satisfacer mis porqués. Dios trabaja para hacer en mí, realizar en mí, en ti en mí, los para qué de Dios. Para que seas confortado, para que aprendas a pedir ayuda a Dios, para que te sostengas en Él. Todos los para qué que Dios trae a nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. En el versículo, capítulo 16, 7, el Señor dice, porque conviene que yo me vaya. Oiga bien esa parte del plan de Dios. Conviene que yo me vaya. Conviene que decir, eso es lo adecuado y a ustedes les va a ir bien que yo me vaya. Mire qué seguridad tiene Cristo en la obra suya en la cruz del Calvario. Mire qué seguridad tiene de que usted y yo íbamos a estar esta noche con el corazón abierto a Dios porque ya le hemos recibido, porque le hemos aceptado y porque le decimos, Señor, sí sabemos que tú estás con nosotros y no nos vas a dejar. Conviene que yo me vaya para que Dios mande al Consolador, dice él, el Espíritu de verdad. El pueblo de Dios, tú y yo como iglesia, tenemos que entender que el Espíritu que Dios mandó es Espíritu de verdad. La iglesia no puede ser una comunidad donde la mentira esté en el medio. No puede ser una comunidad donde mi pensamiento, mi percepción de las cosas me haga creer una cosa que no es. La iglesia tiene que ser una iglesia porque está llena del Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad, dejándose influenciar por la verdad de Dios. Tú y yo todos los días tenemos que pedirle al Señor que el Espíritu de verdad trabaje intensamente en nuestras vidas para que no seamos engañados. No solo por creencias, que dice la Biblia, doctrinas cerradas, pensamientos de este tiempo, sino por nuestros propios sentimientos y emociones. Si tú y yo tenemos un enemigo, se llama mi mente. Nuestra mente puede engañarnos, nuestro corazón puede engañarnos. Nosotros podemos percibir una realidad que no es. La iglesia tiene la bendición de el Consolador, el Espíritu de verdad, trabajando en nuestras vidas para guiarnos, como lo vamos a ver ahora, dentro de un ratito, guiarnos a toda verdad. Así que la labor del Espíritu Santo, por sus nombres, acuérdense que en la Biblia los nombres de Dios tienen siempre un significado, es decir, el nombre nos habla de eso que Dios es. Y cuando dice Espíritu de verdad, está hablando de que el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo no hay mentira, no hay engaño, no hay trampa, no hay dualidad, no hay oscuridad. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios y Dios es veraz, su Espíritu es verdad y Jesucristo es la verdad. Usted no está moviéndose en arena movediza. Usted, como decía Juan, preciosa verdad que dice en su primera carta, último capítulo, y sabemos que estamos en el verdadero, en Jesucristo. ¿Tú estás seguro esta noche de que estás en el verdadero? Si estamos en el verdadero, entonces no puede haber confusión en nosotros. Porque la verdad elimina, decapita la confusión. La duda puede venir, pero tan pronto el Espíritu de Dios nos alerta, la duda se tiene que ir. Porque la duda no resiste la verdad de Dios. ¿Me hago entender, mis hermanos? Dios quiere que tú y yo nos movamos sabiendo quién es el Espíritu que Cristo ha puesto en nosotros para siempre. Y entonces, en el versículo, en capítulo 14, versículo 7 dice que la labor del Espíritu Santo es esto, ser el Paracletos. ¿Recuerdan lo que dijimos hace un rato? Consolador, ayudador, abogado, intercesor.
Pero dice, ese espíritu mora dentro de ustedes. La palabra morar que usa en el original, en la lengua original, es reside. El espíritu tiene residencia en ti. Bueno, cuando uno reside en un lugar, uno vive ahí. Vivir en un lugar quiere decir, allí está el lugar de donde yo salgo y a donde yo regreso. El Espíritu Santo está en nosotros. Una de las labores del Espíritu Santo es morar con nosotros y estar en nosotros. ¿Y sabe lo que significa eso, mi hermano, mi hermana? Que cuando el Espíritu Santo, Dios nos regaló al Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino a morir, a vivir en nosotros, tú y yo nos convertimos, Dios nos convirtió en templos del Espíritu Santo. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Porque la casa donde vive el Espíritu Santo es una casa que ha sido lavada con la sangre de Cristo, limpiada para que el Espíritu viva allí. Por lo tanto, el Espíritu dentro de nosotros va a provocar pensamientos espirituales, actitudes espirituales, va a reprendernos cuando andamos fuera del camino de la verdad. El Espíritu Santo nos va a alertar, es el monitor que Dios puso ahí, monitor, todo el tiempo diciendo, hey, no, sí, hazlo, eso es de Dios. Ese monitor no se apaga nunca. Desde el día que Dios lo puso ahí, su labor es mantenerse encendido. ¿Sabe lo que dice la Biblia que lo apaga? Mi pecado y mi incredulidad. Apaga el Espíritu Santo. Vivir con pecado apaga el Espíritu Santo. Lo entristece y ya no oímos igual. Pero dice la palabra que está ahí para nosotros. Y me gusta esto. Dios no trabaja de afuera para adentro, Dios trabaja de adentro para afuera. Dios no va a cambiar tus circunstancias, Dios te va a cambiar a ti. Y cuando nos cambia a nosotros, empezamos a ver toda la vida diferente. Porque nos guía a la verdad, nos sella con la verdad, nos da poder, nos fortalece con la verdad. Entonces podemos ver las cosas de otra manera. Y ya no estoy esperando que los demás hagan, estoy esperando hacer yo. Porque el Espíritu me guía a toda verdad. El Espíritu se encarga de imprimir, viviendo dentro de nosotros, identidad de hijos. Romanos capítulo 8, 16. Romanos 8, 16. Yo no sé si nosotros entendemos lo que es comprender la magnitud de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabe cómo lo dice la Biblia? El Espíritu de Dios que mora en ustedes es el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Yo no sé si tú entiendes lo que eso significa. Bueno, pues salta, por lo menos levanta una mano, haz algo. Muestra que eso para ti es glorioso. ¿Cómo te vas a quedar igual? Dice que vive el poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese es el poder que tú y yo tenemos dentro. Pero nosotros no lo queremos. Y porque no lo creemos es que vivimos vidas miserables en Cristo. Se acabó eso, hermanos. Llegó la hora de que tú y yo entendamos que vive en nosotros el poder de Dios. Y ese poder es santo, es perfecto, es glorioso. Nos guía y quiere imprimir esa identidad. Tú y yo no somos seres, no somos un número en este mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos una identidad que viene de Dios. Y eso quiere decir que delante de Dios tu presencia es importante. Dios te mira como un hijo al que ama, una hija al que ama, a la que ama. No eres una persona de poca valía delante de Dios, porque te ama, Él quiso que su hijo muriera por ti. Por lo tanto, tiene un plan especial contigo. No dejes que el enemigo te lo arrebate. No permitas que el enemigo te quite el gozo de saber que eres una persona a quien Dios ha hecho digno ante sus ojos, digna ante sus ojos. Tienes que creerlo. El Espíritu está depositado en ti. Por lo tanto, dice la Biblia en Romanos 8:16, que el Espíritu da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Mira, hermano, voy a hacer un paréntesis aquí. Podremos haber tenido
malas experiencias en nuestros hogares con nuestros padres. Podremos haber tenido heridas de nuestras familias. Pero tu estima, tu valor delante de Dios, no es resultado de lo que te ha pasado, es resultado de que Dios te creó, de que te ama, de que te ha salvado o te está ofreciendo salvación si no la tienes, y de que quiere que el propósito para el cual te creó se cumpla en tu tiempo, en tus días. No estamos llamados a morir y decir, pasé por esta tierra sin saber qué pasé. No me di cuenta, ya se fueron los años y no sé ni siquiera qué hice con mis años. No, el cristiano que sabe que el Espíritu Santo mora en él o en ella, es una persona que porque sabe que es hija de Dios, tiene identidad, es de valor ante los ojos de Dios para su gloria, entonces puede permitirle al Espíritu Santo que haga la obra que Él quiere. Dios no quiere estar continuamente colocando curitas en nuestras vidas. Él tiene millones de curitas. Y las quiere usar y las usa cuando es necesario. Pero Dios no quiere estarte curando. Dios quiere que tú vivas en la vida sana del Espíritu. En el fruto sano del Espíritu. Claro que caemos, claro que tropezamos, volvemos a sus pies, ahí está el abogado. Pero Él quiere que tú vivas la vida victoriosa, no la vida de derrota. Y muchos de los cristianos nos hemos acostumbrado a vivir derrotados. ¡Ay de mí! ¿Cómo estás, hermano? Como el pan chiquito. Óigame, hermano, ese no es su vocabulario. Usted es hijo de Dios. Y no es que diga una mentira, en victoria cuando está sintiéndose mal. No, no es eso. Es que reflejemos la labor del Espíritu Santo. Ese poder que vive en nuestras vidas. El Espíritu de Dios fue dejado a los hijos de Dios y a la iglesia para ayudarnos en nuestra debilidad. Qué cosa tan preciosa. Escuche como dice Romanos 8:26, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y nos enseña a orar como conviene. Ahí hay una clave. Muchos de nosotros no estamos orando como conviene. Y por eso decimos tanto, es que yo oro y Dios no me oye. Porque no estamos orando como conviene. Señor, acuérdate de mí, dame el yatecito que yo te he pedido. ¿Qué yate ni yate? Usted lo que tiene que pensar ahora es vivir conforme al deseo de Dios y que Él dice que si buscamos su reino y su justicia, todas las cosas las va a añadir, nos las va a dar de ñapa. Nosotros no vivimos así. Nosotros necesitamos pedirle al Espíritu, Señor, ayúdame a pedir como conviene, enséñame. Y dice la Biblia que el Espíritu quiere enseñarnos a vivir, a orar de esa manera. Vamos a ponerlo en nuestra lista de oración. Señor, enséñame a orar como conviene. Enséñame, yo no sé, enséñame. Hermanos, y vamos a ver qué es lo que a mí me da pena. Vamos a ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Oiga, Dios quiere que usted y yo vivamos en una atmósfera de milagros. Todos los días. Y los milagros no quiere decir que necesariamente dijimos monte, trasládate al mar y se trasladó. Él dice que si tenemos fe eso puede ser. Pero lo que Él nos está diciendo es, tú puedes vivir todos los días, ver mi mano actuar en tu vida y en la de los tuyos. Tú puedes ver tu nación diferente. Tú puedes orar y creer que lo que tú estás pidiendo conforme a mi voluntad, yo lo voy a hacer. Esto es lo que Dios quiere de su pueblo. ¿Cuántos de nosotros pasamos todos estos meses orando por las elecciones en Estados Unidos? Allí hay una persona, gloria a Dios, 2, 3. Imagínense de todo lo que hay aquí, todos los que estamos aquí. Ninguno se nos ocurrió que esto que va a pasar, porque en cualquier momento nos van a decir quién ganó, es una amenaza para el mundo. Ni tenemos conciencia de que eso es así. Porque no estamos orando conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está para eso, mis hermanos. El cristiano tiene el poder en el nombre de Jesús de impedir o de desatar conforme a la voluntad de Dios. Pero es el Espíritu que pone en nosotros la oración. Es el que nos despierta, el que nos dice, ora por esto, hay este peligro, ora. Y ese pueblo de Dios orando puede hacer que muchas cosas cambien. Hermanos, necesitamos entender que el Espíritu sí está orando en nosotros, dice ahí mismo en Romanos 8:26,
con gemidos indecibles. Yo no sé cuántas veces el Espíritu Santo ha orado por mí con gemidos indecibles. Señor, mírala. Dios mío, escúchame. Mira cómo está. Mira cómo va. No entiende el propósito. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo habrá orado de esa manera por ti y por mí? Nosotros necesitamos entender que Él está dentro de nuestras vidas, gimiendo con gemidos espirituales, pidiéndole a Dios que se haga tu voluntad, que se cumpla tu propósito en esta vida. Hermanos, tenemos que entender que el rescate de Cristo por ti y por mí tiene un valor eterno, alto, inmenso, glorioso. No nos llamó para ser miserables, nos llamó para ser ricos en Dios. Ricos emocionalmente, ricos mentalmente, ricos espiritualmente, ricos físicamente. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de la riqueza más profunda que es tu yo interior. El Espíritu, Romanos 8, 5 y 14, nos guía para que pensemos espiritualmente y esta manera de pensar agrade a Dios. ¿Para qué la iglesia necesita ser guiada por el Espíritu? Para hacer las cosas del Espíritu. La semana pasada Cristo oró diciendo, no los saques del mundo, sino líbralos del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros estamos aquí para eso, ser llenados del Espíritu, ser llenados de la palabra, vivir en obediencia a la palabra y entonces traer bendición a la tierra. No es posible que tu amigo te vea y te vea siempre cabizbajo, triste. No es posible que las personas que te rodean vean, hoy te oigan decir que tú eres cristiano y oiga, frente a un momento de gozo, esta sea tu reacción. Pero ¿de qué Cristo gozoso tú me estás hablando? ¿Dónde está la fuente de vida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted cree que vamos a impactar la tierra con ese tipo de reacciones? El Espíritu quiere que tú y yo entendamos que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Nos dejaron para eso. Cristo se fue, pero dejó un pueblo preparado. Yo les envío el Espíritu Santo. Termino diciendo, el Espíritu Santo ha sido dejado para ti y para la iglesia en común, para que sea nuestro maestro y nuestra memoria espiritual. ¿Has estado alguna vez hablando con alguien y de repente te encuentras diciendo cosas que tú dices después, pero ¿y cómo yo dije eso? ¿Quién puso esas palabras en ti? En ese momento, el Espíritu Santo. Allí dice Juan 14, 26, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, para el Espíritu Santo recordar, yo tengo que tener el almacén. Porque no vaya, mucha gente va, yo conocí montones de estudiantes cuando tenía el colegio, que iban al examen, Señor, ayúdame. Pero no habían cogido el libro hacía meses. Yo no puedo tener el versículo de la Biblia si yo no he leído el versículo. Por eso dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, tu palabra, tu palabra. Llenémonos de la palabra de Dios. Entonces el Espíritu va a traer palabra, aunque yo no me acuerde. Pero es una cosa impresionante, es milagroso. Como saca un versículo, una palabra, pero está almacenada, está ahí. Y entonces dice, Él les va a enseñar. Él nos va a enseñar, Él es maestro y es nuestra memoria. El otro punto, Juan 16, 13, Cristo dijo su dirección, Él los va a conducir a toda verdad. A toda verdad. Nunca te va a engañar, Dios nunca te va a engañar. Nunca te va a engañar. Escucha, mi hermano, mi hermana, amigo que está aquí, amiga, Dios nunca nos engaña. El Espíritu que puso en nosotros nos guía, nos dirige, nos toma de la mano para conducirnos a toda verdad. Y a mí me gusta ese toda, porque hay muchas cosas, sobre todo en esta tierra, en este momento del mundo, de la historia de la humanidad, que parecen verdad. Hay cosas muy camuflajeadas. Hay cosas que tienen barniz de verdad, pero no son verdad. El Señor dice que el Espíritu va a defender a su iglesia, para que esa iglesia sepa que siempre va a ser dirigida y guiada
a toda verdad. 2 puntos más. Él les va a revelar lo que ha de venir. Juan 16:13. Escuche bien. Escuche bien. Yo lamento que esta iglesia no te llene ahora en este punto. Escuche bien. Dice que el Espíritu que está en ti te va a revelar las cosas que han de venir. Y Cristo está diciendo con eso, conforme pase el tiempo, el Espíritu se va a encargar de alertarlos acerca de los eventos futuros. La iglesia no la dejó Cristo para ser ignorante, una desconocedora de los hechos futuros. Si hay alguien que debe estar actualizado, somos nosotros. Que antes que lo diga CNN, ya usted y yo lo sepamos. ¿Y usted sabe por qué? Porque al tener el conocimiento del Espíritu, usted puede interpretar lo que le están diciendo. No me oyeron, pero lo voy a decir de nuevo. Usted y yo poseemos el Espíritu de Dios para guiarnos al conocimiento de eventos futuros. Dios nos está diciendo que la historia sigue y que tiene un punto. Y que la iglesia de Él está aquí en la tierra para conocer eso, proclamarlo y compartirlo. Por lo tanto, hermanos, no seamos aborrecedores de las profecías. Vayamos a la palabra y démonos cuenta de que la palabra nos está diciendo en qué punto de la historia usted y yo estamos viviendo. No diga, no, yo no quiero oír eso. No, eso no me da paz. El Señor no me dijo que el Espíritu Santo, cuando me dijera los hechos futuros, me iba a dar paz. Me dijo que me iba a llevar a toda verdad. Al llevarme a toda verdad, yo puedo tener paz. La paz es consecuencia, en este caso, de conocer la verdad. Pero si usted y yo vivimos confundidos, nosotros vamos a cometer el mismo error de los fariseos, escribas y saduceos en el tiempo del Señor. Cristo estaba delante de ellos y ni siquiera se dieron cuenta. Por favor, hermanos, el Espíritu nos revelará las cosas que han de venir. Y por último, el Espíritu nos guiará a darle la gloria a Dios. Juan 16:13. Y eso significa, cuando usted y yo sabemos que somos salvos, redimidos por la sangre de Cristo, que Él ha puesto su Espíritu para consolarnos, fortalecernos, ayudarnos, defendernos, interceder ante el Padre por nosotros. ¿Qué debe brotar en nuestros corazones? Pero mire qué cosa tan bella. Gratitud. Vocelo, grítelo, dígalo, aleluya, gratitud. Sí, qué bueno, Dios me defiende. Dios está a mi lado. Gratitud significa que el alma no puede quedarse en silencio. Que tiene que brotar, que brota. Esa gratitud es resultado de tu saber que tus pecados fueron perdonados. Que tienes el sello de Dios en tu vida, que el Espíritu te ayuda y te conduce, ¿verdad? Que te revela, que te enseña, que te recuerda. Eso se llama una protección permanente. ¿Sabe lo que pasa con la iglesia? Que se ha quedado solo con el deseo de que el Espíritu Santo haga milagros. Y si tú y yo nos sentimos la cosita, no sentimos esa emoción que pensamos que no. Puede haber o no haber. Y gloria a Dios cuando hay. Pero tú no puedes buscar eso como el objetivo de tu vida. Tú tienes que buscar la presencia de Dios. Y saber que ese Espíritu de Dios está en ti para crear, edificar, que podamos resistir los embates. Que sepamos cómo defendernos, cómo pelear, cómo decir no. Y qué decir y a qué decir sí, si glorifica a Dios. Glorificar a Dios es más que abrir nuestros labios para alabar, cosa que debemos hacer, y hacerlo con convicción. Más que eso, es vivir adorando a Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar a eso. Hermanos, la iglesia tiene que retomar, tiene que volver a su origen y darse cuenta que estamos perdiendo mucho por no rendirnos realmente a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer. Varones y hembras, mujeres y hombres que estamos aquí, más jóvenes, menos jóvenes, nosotros tenemos que, si somos hijos de Dios, entender que esta es la hora de alinearnos al ejército de Dios. Esta es la hora de entender en magnitud lo que Dios nos está llamando a hacer. Y yo le pido esto, mire, el enemigo está a cargo en este tiempo de crear mucha cizaña entre el pueblo de Dios.
pero muchas, usted no se imagina cuántas, de voltear situaciones, de que nosotros oigamos algo y en el aire Él cambiarlo y cuando llega a ti lo oigas diferente y produce un disgusto, producir una crisis, producir un problema. Nosotros estamos bajo un fuerte ataque, no nos estamos dando cuenta, las fuerzas espirituales que se están moviendo, porque es necesario para el enemigo, para él es un objetivo, que la iglesia sea totalmente paralizada, que la iglesia no discierna, que la iglesia no tenga capacidad de entender las cosas. Usted es parte de la iglesia, usted está bajo ataque. Entonces, ¿cómo tú y yo vamos a enfrentar estas cosas? Hay que volver a Dios, llenarnos de Dios para discernir. Discernir fue la palabra que Cristo usó cuando le dijo a esos escribas, fariseos, ustedes no disciernen las señales de los tiempos. Ahora yo quiero usar esa palabra discernir en un sentido más amplio. Nosotros no estamos discerniendo que estamos bajo ataque y muchos de nosotros estamos perdiendo la batalla. ¿Cómo está tu corazón? ¿A qué tú estás permitiendo, qué tú estás dejando que cargue tu corazón? ¿Cuáles son los pensamientos que están aturdiendo tu vida? ¿Cuáles son las emociones que están saliendo de tu interior? ¿Qué tipo de lucha estás teniendo en tu pensamiento? ¿Qué aflicciones estás dejando que crezcan en lugar de llevarlas a los pies del Señor y que Él traiga el conocimiento verdadero? Hermanos, por favor, escuche, los espíritus que se mueven son espíritus de tristeza, confusión, aflicción, soledad, apatía, inmensidad de espíritus para tocar nuestras emociones y dejarnos sin armas espirituales. Hace poco hablamos de la armadura espiritual. ¿Y para quién es esa armadura? ¿Cómo la estamos usando? Miren, muchos de nosotros andamos sin escudo. Y todas las bombas arriba. Quemándonos. No hay quien apague el fuego. Pero lo que Dios dijo fue, usa tu escudo. No dejes que te toque. ¿Cuántos de nosotros estamos andando sin coraza? La coraza defiende el corazón, defiende las emociones. Por favor, hermanos, usted y yo no fuimos llamados para vivir en aflicción, sino a pesar de la aflicción, estar en victoria. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Permite el Señor que nosotros retomemos estas cosas, las atesoremos y las vivamos. Dios quiere verte dando una sonrisa hoy, a pesar de. ¿Quién se atreve a sonreír esta noche? Pero sonreír que salga del corazón, del alma llena de Dios. O tú te pasas la vida serio, con el rostro, ya el rostro no le caben más arruguitas, el ceño fruncido. Pero ¿qué mensaje es ese para el que no conoce al Señor? Cristo, tu Señor, dice la Biblia, que por medio del Espíritu te llena de gozo. ¿Y sabe lo que es gozo? ¿Sabe lo que es gozo? El gozo es el resultado de la convicción del Dios en quien tú crees. El gozo no es felicidad. El gozo es, a pesar del dolor, a pesar de los problemas, yo sé en quién he creído. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has dejado tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por orar al Padre para que nos enviara el Consolador. Oh Espíritu de Dios, muévete en medio de nosotros como iglesia. Muévete en nosotros como hijos tuyos. Permítenos adorar, glorificar, exaltar. Permítenos darte gracias, oh Señor Jesús, porque el Espíritu Santo nos ablanda el corazón y nos enseña que el poder de Dios vive en nosotros. Señor, santifícanos en tu verdad. Señor, enséñanos el camino por el cual debemos andar. Toma nuestras manos, oh Dios, y condúcenos. Guíanos en este tiempo oscuro de mentiras y de engaños, de confusiones, de conflictos.
Guíanos, guíanos, condúcenos siempre a toda verdad. Padre, permítenos vivir como hijos tuyos, identificados, sabiendo que tú nos amas, que somos de valor para ti, que tú quieres, Señor, abrazarnos y tú quieres decirnos, hijo mío, hija mía, levántate, anda, haz tu plan, haz tu propósito conforme a mi deseo. Lleva a cabo mis deseos en tu vida. Señor, que toda la confusión que nos envuelve, toda esta opresión que nos envuelve, toda esta sensación de fastidio, de cansancio, de apatía, sea desprendida, sacada. Desarráigala, Señor, porque esa planta tú no la sembraste. Arranca de nosotros todo espíritu de amargura, todo espíritu de sofocación emocional. Sácalo, sácalo, Señor, en el nombre de Jesús. Llévate todas esas influencias que nos están rodeando y marcando. No tienen parte en nuestras vidas, porque te pertenecemos. Si alguna persona en esta noche no te conoce, Señor, oramos para que sea tocado por ti. Para que abra su corazón a ti, Señor. Para que te reciba, para que tenga la promesa eterna, empezando desde aquí, desde la tierra, a vivir conforme a tu deseo y voluntad. Y nosotros, Señor, que ya tenemos un tiempo creyéndote, despiértanos, despiértanos. Tú nos dejaste con propósito. Ayúdanos, Señor, a entender que la oscuridad no es parte de nuestra vida, sino la luz de Cristo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Sé tú nuestro muro y antemuro cada día. Marca, Señor, nuestra fe. Levanta, Señor, en nosotros estandarte de fe. Que te creamos aunque no veamos. Que te sigamos aunque no escuchemos hoy tu voz. Que nuestra verdad sea estar en ti y creerte a ti. En el nombre de Cristo bendice cada familia, Señor. Cada conflicto que haya, cada necesidad, que seas tú el que la suplas. Y que no haya en nosotros la menor duda de que si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre, no puedo terminar sin decirte, danos un corazón agradecido. Gracias, Señor, gracias. Hermano, hermana, dale las gracias al Señor. Practica esto, enseña esto. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, gracias por tu victoria. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Amén, amén, amén.